La enorme nave alienígena colgaba en el espacio, sobre la Tierra como una montaña de metal. Su casco oscuro se extendía por millas, cubierto, en extraños símbolos que parecían cambiar y brillar a la luz de las estrellas. Barcos más pequeños flotaban a su alrededor, sus formas elegantes, diferente a todo lo que los humanos habían construido. Dentro del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, la reunión de emergencia había durado 3 horas. Líderes mundiales se sentaron alrededor de una mesa. Sus rostros palidecieron mientras miraban fijamente el dispositivo de traducción que los extraterrestres les habían proporcionado. La voz que viene. De allí hacía frío y era mecánico. Su especie ha sido evaluada, dijo la voz. Has logrado más rápido que viaje ligero, pero su civilización sigue siendo primitiva y violenta. El Consejo Galáctico ha decidido que la Tierra requiere orientación. La almirante Sarah Chen se inclinó hacia adelante en su silla. Pasó 30 años en el ejército luchando guerras y manteniendo la paz. Ella había visto la humanidad en lo peor y lo mejor, pero nada la había preparado para este momento. ¿Qué tipo de orientación? Ella preguntó. El extraterrestre que hablaba era embajador Star de la raza Beltar. A través de la pantalla de visualización, los humanos podían ver su forma cristalina, alta y angular, con luz pulsando a través de su cuerpo transparente. Su voz no transmitía emoción cuando él respondió. Sus fuerzas militares serán disueltas. Sus gobiernos informarán a los administradores del Consejo. Las personas serán reubicadas en áreas designadas por su propia seguridad. Cesarás todas las armas, la investigación y desarrollo. Esto no es una negociación. El secretario general de la ONU, Marcus Webb, se puso de pie. Levántate despacio. Era un hombre mayor con canas y ojos cansados que también había visto muchos conflictos, pero su voz era firme cuando hablaba. Embajador Starr, nosotros aprecie la preocupación del Consejo por nuestro bienestar. Sin embargo, la humanidad debe rechace respetuosamente su oferta. El silencio llenó la habitación. Los alienígenas cristalinos. La forma parpadeó con lo que podría haber sido una sorpresa. ¿Rechazas? La voz de Starr llevaba una nota de confusión. Quizás no lo entiendas. Te estamos ofreciendo membresía en una comunidad galáctica que abarca 47 mundos. Ofrecemos tecnología, conocimiento y paz. El almirante Chen se paró a su lado. Webb, nosotros. Entiende perfectamente. Nos estás ofreciendo esclavitud con mejores condecoraciones. Los demás miembros del consejo comparecieron él. Pantallas más pequeñas alrededor de la habitación. Había un gran regente Mord del Imperio Aplastamiento de Insectoides, sus ojos compuestos, brillante. La comandante Elix del Danai acuático flotaba en su cámara llena de agua. Cada uno representado una civilización miles de años más antigua que la humanidad. Su especie muestra síntomas clásicos de expansión agresiva. Desorden, dijo el regente Mord, chasqueando las mandíbulas. Amor sin control. Tú. Se convertirá en una amenaza para la estabilidad galáctica. Hemos visto este patrón antes. ¿Qué le pasó al otro? Especies que mostraron este patrón. Preguntó Webb en voz baja. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Los tentáculos del comandante Wellix se movieron en lo que el dispositivo de traducción llamó un gesto de despido. Algunos aprendieron sabiduría, otros requirieron instrucción más directa. La elección siempre se da libremente. El almirante Chen sintió. Algo frío se le asienta en el estómago. Ella había leído los informes clasificados sobre el primer contacto de la humanidad. Protocolos. Ella sabía de las estaciones de monitoreo del espacio profundo que habían detectado estas naves meses atrás. Ella sabía sobre los proyectos escondidos en búnkeres de montaña y plataformas orbitales que oficialmente no existían. ¿Cuánto tiempo tenemos para? ¿Consideras tu generosa oferta? Ella preguntó 30 ciclos estándar. Respondió Starr. Eso es aproximadamente 1 de tus meses. Volveremos por su respuesta. Las naves alienígenas comenzaron a moverse, formas cambiando y doblando el espacio a su alrededor mientras se preparaban para irse. Pero antes de que desaparecieran, la imagen de Starr se quedó en la pantalla principal. Por tu propio bien, elige sabiamente. El Consejo A existió durante 10.000 años.
Hemos guiado a más de 200 especies hacia la integración pacífica. La resistencia solo trae sufrimiento. La pantalla se oscureció y las enormes naves desaparecieron en destellos de luz estelar retorcida. La habitación permaneció. Silencio durante largos minutos. Finalmente, habló el presidente Morrison de la Federación Estadounidense. Ellos son, dándonos un mes para rendirnos o ser destruidos. Eso es aproximadamente del tamaño de eso. Estuvo de acuerdo Webb. El almirante Chen caminó hacia la ventana y miró al cielo. En algún lugar allá afuera, esos barcos estaban informando su consejo. Ellos. Probablemente pensé que la reunión había salido como se esperaba. Otra especie primitiva había sido informada de sus opciones. Pronto, se someterían como todos los demás, dijo el almirante Webb en voz baja. Creo que es tiempo. Chen asintió lentamente. Ella esperaba que este día nunca llegara. Pero la humanidad se había estado preparando para ello desde que se detectó la primera sonda alienígena cerca de Plutón hace 15 años. Los gobiernos de la Tierra se habían puesto de acuerdo en una cosa. Si llegó el contacto y fue hostil, la humanidad no se iría en silencio. Sacó un dispositivo de comunicación seguro e ingresó un código que había memorizado, pero nunca esperé usarlo. Este es el almirante Chen. Autorización Omega 77. Iniciar. Protocolo Darkstar. Todas las estaciones, todos los proyectos, todos los activos. Activación completa. A través del sistema solar. Las señales comenzaron a pulsar entre instalaciones ocultas. En Marte, plataformas de construcción masivas. Eso se había disfrazado de operaciones mineras que comenzaron a zumbar con actividad. En el cinturón de asteroides, automatizado. Las fábricas que habían estado construyendo en secreto durante años recibieron sus códigos de activación. En la luna de la Tierra, las plataformas de armas ocultas debajo de equipos de minería falsos se encendieron por primera vez. Pero el verdadero trabajo fue sucediendo en lugares que los extraterrestres nunca habían pensado mirar. En lo profundo de los océanos de la Tierra, en instalaciones ocultas excavadas en el océano. En las trincheras, los científicos habían estado trabajando en proyectos que traspasaban los límites de la física conocida. Habían estudiado cada pieza de tecnología alienígena que se había recuperado a lo largo de los años, cada sonda estrellada y matriz de sensores abandonada. Doctor, Elizabeth Reyes se sentó en una de esas instalaciones a 3 millas bajo el Océano Pacífico. Ella había estado esperando esto. Llame por 5 años. A su alrededor. Las mentes más brillantes que la humanidad haya tenido jamás. Producidos ya estaban en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo hasta que estén listos los primeros prototipos? La voz del almirante Chen llegó a través del canal seguro. Las plataformas orbitales ya están en posición, respondió el doctor Reyes. Lo serás de disrupción cuántica. Necesito otras 2 semanas. Los dispositivos de manipulación temporal. Hizo una pausa. Esos siguen siendo teórico. Hágalos prácticos, doctor. Tenemos 30 días para mostrarle al Consejo Galáctico que los humanos no somos ovejas para ser pastoreadas. Cuando terminó la llamada, el doctor Reyes miró el pantallas a su alrededor, mostrando el mayor secreto de la humanidad. Durante décadas, humano, los científicos habían estado trabajando en tecnologías que hacían que las armas alienígenas parecieran primitivas. Se habían agrietado. Los secretos de la manipulación del espacio-tiempo, la generación cuántica de campos y la transmutación de la materia. El Consejo Galáctico pensó que sabía de lo que era capaz la humanidad. Habían observado naves humanas, analizado seres humanos, armas, y decidió que esta joven especie no era una amenaza real. Ellos fueron a punto de enterarme de lo equivocados que estaban. Por encima de la instalación oculta, las olas del océano continuaron su danza eterna, sin darse cuenta de que debajo de ellos, la humanidad se estaba preparando para introducir a la galaxia en un nuevo tipo de guerra, del tipo que no solo destruía enemigos, sino que les hacía entender que era mejor dejar solas a algunas especies. La cuenta atrás había comenzado. En 30 días, el Consejo Galáctico regresaría, esperando rendición de la Tierra. En cambio, descubrirían que el arma más grande de la humanidad no era su tecnología ni su poder militar. Era su absoluta negativa a arrodillarse ante nadie. No, sin importar cuán poderosos afirmaran ser, la guerra por la libertad de la Tierra estaba a punto de comenzar y la galaxia estaba a punto de aprender
porque los humanos se llamaban a sí mismos las especies más peligrosas del universo. El alto almirante Vexar se paró en el puente de la nave de cumplimiento del Consejo Galáctico, Juicio Eterno. A través de la enorme ventana panorámica podía ver su flota, ensamblado en perfecta formación. 200 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia, cada uno capaz de reducir un planeta a asteroides. La flota representaba el poder militar combinado de 17 especies diferentes. Cristal Feltar, naves que podrían doblar la luz por sí mismas. Kraz vio buques cultivados en lugar de construidos. Sus alas vivas y autocuración. Naves acuáticas Dana que fluían como mercurio líquido por el espacio. Cada embarcación portaba armas que había conquistado cientos de mundos. Informe de estado. Vexar ordenó. Vexar, las especies, los Seproni, eran altos y delgados con metal pulido similar a la piel. Ellos habían servido como líderes militares del Consejo durante 3.000 años. Todos los barcos informan listos. Alto almirante, su ayuda, respondió. Armas cargadas, escudos al máximo, drones de reconocimiento desplegados. Alrededor del sistema humano. Vestar asintió, estudiando la exhibición táctica. La Tierra colgaba en el centro como una pequeña canica azul rodeada de sus primitivas instalaciones espaciales. Los informes de inteligencia mostraron naves humanas moviéndose entre sus planetas, pero eran embarcaciones ridículamente toscas impulsadas por motores de fusión simples. Los humanos han estado ocupados, observó el comandante Elix, su forma acuática flotando en una cámara de comunicación llena de agua. Nuestros drones reportan una mayor actividad a lo largo de sus sistema. Preparativos desesperados. Despidió al regente Morp, su insectoide. Características haciendo clic con diversión. Los animales de presa siempre luchan antes de final. Forma cristalina del embajador Star. Brilla en la pantalla principal. El protocolo de cumplimiento es simple. Nosotros demuestran nuestro abrumador poder. Se rinden y comienza la integración. Procedimiento estándar. Pero el alto almirante Vexatar frunció el ceño mientras estudiaba los informes de inteligencia. Los humanos habían estado haciendo cosas extrañas. Desde que se entregó el ultimátum, proyectos de construcción masivos habían aparecido en su planeta rojo Marte. Pernocte. Las lecturas de energía de su cinturón de asteroides mostraron actividad industrial a una escala imposible. Lo más desconcertante de todos, su luna mostró signos de extensa militarización. Señor, su oficial táctico informó. Los sensores del espacio profundo están detectando fluctuaciones cuánticas inusuales desde múltiples puntos en el sistema humano, probablemente intentos primitivos de tecnología de escudos, respondió Xar, pero algo le molestaba. Durante su carrera, había supervisado la integración de 43 especies. La mayoría se rindió de inmediato cuando se enfrentó al Consejo. Superioridad. Unos pocos se defendieron con armas convencionales antes de ser rápidamente abrumado. Ninguno había mostrado nunca este nivel de preparación. El juicio eterno se movió a través del hiperespacio hacia el sistema humano, acompañado por la flota policial más grande jamás creada, se reunió para una especie primitiva. Integración. La doctrina militar del Consejo era clara. Una fuerza abrumadora aplicada rápidamente minimizaría las bajas en ambos lados. Lo que preocupó a Vexar fue que los humanos parecían estar preparándose para una guerra real, no la breve demostración de poder que solía acabar con estas situaciones. Sus barcos se movían en patrones que sugirió una estrategia militar real en lugar de pánico. Sus proyectos de construcción mostraron una planificación que debe tener. Comenzó hace años. El almirante Chen le envía saludos. Vino una transmisión en estándar. Frecuencias del Consejo. La voz era tranquila, casi amistosa. Ella quiere que sepas que la humanidad agradece el aviso anticipado. Nos dio tiempo para preparar una bienvenida adecuada. El puente se quedó en silencio. Ninguna especie había agradecido nunca al Consejo por darles tiempo para preparar su rendición. Respuesta, señor, preguntó el oficial de comunicaciones. Ignóralo, ordenó Vestar. Pero se sentía cada vez más incómodo. Algo andaba mal. En 30 años de cumplimiento. Acciones. Ninguna especie había respondido nunca a la llegada del Consejo con cortesía casual.
A medida que se acercaban al sistema humano, las naves exploradoras informaron sus hallazgos. De hecho, las embarcaciones humanas se movían por todo su territorio, pero no huían ni se escondían. Ellos fueron posicionándose en formaciones defensivas que sugerían que realmente tenían la intención de luchar. Análisis de sensores de vasos humanos, solicitó Vexar. Naves toscas propulsadas por fusión con armas cinéticas, informó su oficial científico. Cañones de plasma básicos, sistemas de misiles primitivos, escudos de energía simples. Sin partido, incluso para nuestra tecnología más antigua. Pero las fluctuaciones cuánticas se estaban fortaleciendo. Lo que sea que los humanos. Estaba afectando al propio Spaceime a nivel local. Los sensores más avanzados de Consejo no pudieron identificar la fuente de la perturbación. Tal vez hayan descubierto alguna forma de manipulación exótica de la materia, sugirieron el oficial científico. Muchas especies primitivas tropiezan con tecnologías peligrosas durante su desarrollo. Fase. Razón de más para terminar con esto rápidamente. Bosar decidió. Señale el flota. Formación de batalla alfa. Apuntaremos a sus instalaciones lunares primero. Una demostración de fuerza debería hacerles entrar en razón. La flota de Consejo abandonó el hiperespacio al borde del humano. Sistema en perfecta formación. 200 vasijas dispuestas en un patrón que había intimidado a innumerables especies a rendición inmediata. En cambio, recibieron otra transmisión del almirante Chen. Bienvenido al sistema Saúl, dijo su voz con calma. Antes de comenzar, quiero que sepan que la humanidad no tiene mala voluntad hacia las especies individuales del Consejo Galáctico. Lo que sucede a continuación es una respuesta directa a la decisión de su gobierno de amenazar a la Tierra. Por favor, recuerde que se le dio la opción para dejarnos solos. El alto almirante Vexar sintió algo que no había experimentado en décadas. Incertidumbre. El tono del humano no era desafiante ni desesperado. Era la voz tranquila de alguien que había planeado este momento y confiaba en el resultado. Señor, su oficial táctico gritó, voz apretado de confusión. Estoy leyendo acumulaciones masivas de energía en todo el sistema humano. Las fluctuaciones cuánticas están fuera de la escala. En la pantalla principal, la luna de la Tierra de repente brilló con luz. No el suave resplandor de las ciudades, sino el áspero resplandor de las armas cargando. Pero estos no eran los primitivos. Instalaciones que los exploradores habían reportado. Las firmas de energía no se parecían a nada en las bases de datos de Consejo. ¿Qué estamos mirando? Vestar exigió. Desconocido, señor. La energía. Los patrones no coinciden con ninguna tecnología conocida. En toda la flota llegaron informes similares. Los barcos humanos eran encendiendo armas que no aparecían en ninguna lectura de sensor. El cinturón de asteroides ardía con fuentes de energía que desafiaban. Explicación. Lo más inquietante de todo es que el espacio mismo parecía estar doblándose alrededor de ciertos puntos en el sistema humano. Hola, almirante. La voz del comandante Wix transmitía preocupación. Mis equipos científicos informan que los humanos parecen haber desarrollado tecnología que manipula fuerzas físicas fundamentales. Esto debería ser imposible para una especie en su nivel de desarrollo. Imposible o no, tenemos nuestras órdenes, Vexar. Respondió, pero en privado. Comenzó a preguntarse si el Consejo había cometido un terrible error. Los humanos no eran comportándose como cualquier especie que hubiera encontrado. No estaban tratando de negociar o rendirse. Ellos no eran, incluso tratando de escapar. Estaban esperando. Señor, su oficial de comunicaciones, informó, estamos recibiendo una transmisión final de los humanos. La cara del almirante Chen apareció en la pantalla. Ella estaba sentado tranquilamente en lo que parecía ser un centro de mando militar, rodeado de pantallas que mostraban información inhumana. Guión. Hola, almirante Vexar, dijo ella. La humanidad ofreció al Consejo una convivencia pacífica. Elegiste responder con amenazas de sometimiento. Queremos que entiendas que lo que sucede a continuación no es ira u odio. Es simplemente educación. Estás a punto de aprender porque las especies inteligentes no amenazan a la humanidad. La transmisión terminó y el espacio alrededor. El sistema humano comenzó a cambiar. La realidad misma pareció ondularse y doblarse a medida que la humanidad revelaba lo que había sido.
construyendo en los 30 días transcurridos desde el ultimátum de Consejo. El gran almirante Vestar se dio cuenta con creciente horror que el concilio no había venido a integrar otra especie primitiva. Habían caído en una trampa tendida por algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. La guerra estaba a punto de comenzar, y por primera vez en Consejo. Historia. Ellos no eran los que tenían la ventaja tecnológica. El alto almirante Vexar dio la orden con practicado. Confianza. Apunta a las instalaciones lunares. Solo golpes de precisión. Queremos. Desactiva sus defensas. No destruya su luna. La flota del Consejo abrió fuego con precisión quirúrgica. Rayos de plasma y lanzas de energía golpearon la luna de la Tierra en un bombardeo cuidadosamente coordinado diseñado para eliminar posiciones defensivas mientras deja al resto de la instalación intacta. Fue una demostración que había funcionado en innumerables mundos durante exactamente 3 segundos. Entonces la luna explotó, no por el ataque del concilio, sino desde adentro. Toda la superficie lunar estalló en una detonación coordinada que convirtió al satélite de la Tierra en una expansión. Esfera de plasma sobrecalentado y energía exótica. La explosión no fue destrucción aleatoria. Fue controlado, dirigida y absolutamente devastadora. La onda expansiva golpeó la flota de Consejo como el puño de un dios enojado. 47 barcos. Simplemente desaparecieron, destrozados por fuerzas que sus escudos ni siquiera podían reconocer y mucho menos detener. Otros 63. Las embarcaciones encontraron sus cascos retorcidos en formas imposibles a medida que la explosión causaba estragos en el espacio-tiempo local. Informe. Vexar gritó por el caos en su puente. Señor, los humanos. Armó toda su luna, le gritó su oficial táctico. Fue una bomba masiva diseñada para detonar cuando es atacado. Pero esa no fue la peor parte. Como los restos de la luna, esparcidos por el espacio, algo emergió del campo de escombros. Barcos, naves humanas, pero no naves primitivas que la inteligencia del Consejo había informado. Estas embarcaciones eran depredadores elegantes que parecían doblarse, luz a su alrededor, haciéndolos difíciles de ver y más difíciles de apuntar. Se movían con gracia imposible, sus cascos, cambiando y fluyendo como metal líquido. Lo más aterrador de todo es que aparecían y desaparecían a voluntad, entrando y saliendo gradualmente, fuera del espacio normal. La voz del almirante Chen llegó por los canales de comunicación, todavía tranquila y mesurada. Fase 1 completa. Todos los buques de Consejo tienen 10 segundos para rendirse antes de que comencemos la fase 2. Imposible. La voz del regente Mork crujió sobre las comunicaciones de la flota. Ninguna especie primitiva podría haber desarrollado tal tecnología. Las naves humanas no esperaron una respuesta. Ellos, atacado con armas que el Consejo nunca había visto antes. Rayos de energía que no solo perforaban armaduras, sino que se desenredaban, a nivel molecular. Proyectiles que ignoraban los escudos al existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Minas que envejecían sus objetivos décadas y segundos, convirtiendo materiales avanzados del casco en polvo quebradizo. Comandante, la avionave de Wix, la corriente viviente, intentó escapar de la zona de batalla. El casco orgánico del buque podría regenerarse de la mayoría de los daños y adaptarse a las nuevas amenazas. Había sobrevivido a batallas que destruyeron flotas enteras. Una nave humana apareció directamente frente a él, materializándose en el espacio vacío como una pesadilla hecha realidad. El arma que disparó no era energía ni materia. Fue algo mucho peor. La corriente viva comenzó a plegarse sobre sí misma. Su vida, Hui tratando de adaptarse a un ataque que reescribe las leyes fundamentales de la física en el espacio que lo rodea. El grito de muerte de Biochip resonó en todas las frecuencias a medida que colapsaba en un punto de espacio-tiempo retorcido y desaparecía. Todos los barcos retroceden en formación. Vestar ordenó, pero su flota ya estaba muriendo. Los vasos humanos se movieron a través de. El Consejo se forma como tiburones entre pececillos. Cada disparo que hacían encontraba su objetivo. Cada objetivo que alcanzaban dejaba de existir. Un crucero de batalla de choque lanzó un enjambre de sus avispas de plasma mortales. Cada uno guiado por un cerebro de insecto vivo y capaz de atravesar cualquier armadura conocida. La nave humana a la que apuntaban ni siquiera trató de evadirse.
En cambio, disparó algo que parecía una burbuja de espacio distorsionado. Las avispas de plasma entraron en la burbuja y simplemente se detuvieron. No destruido, no, discapacitado, pero congelado en el tiempo mismo. Entonces la burbuja colapsó, tomando él. Las avispas y una buena parte de la cresta se embarcaron con ella en cualquier bolsillo dimensional que se las hubiera tragado. Señor, informó el oficial científico de Vestar, voz temblorosa, los humanos no son solo usando tecnología avanzada. Están usando armas que manipulan las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Un Beltar, nave de cristal, trató de usar sus habilidades de luz control para volverse invisible. El buque humano cazándolo disparó un arma que hizo que el espacio alrededor de la nave de cristal se volviera completamente negro. No oscuro, pero en realidad ausente de toda radiación electromagnética. Cuando la oscuridad se despejó, la nave Beltar estaba ido, junto con una esfera de espacio vacío, donde había estado. ¿Cómo es esto posible?, exigió Vexar. Nuestros informes de inteligencia mostraron motores de fusión primitivos y armas químicas. Ellos querían que viéramos tecnología primitiva. Su oficial táctico se dio cuenta. Todo lo que observamos fue una mala dirección deliberada. Han estado planeando esto durante años. En la pantalla principal, aparecieron más naves humanas. Cada una era diferente, diseñada para tipos específicos de destrucción. Algunos dispararon armas que pusieron al revés las naves enemigas. Otros lanzaron dispositivos que hizo que las naves de consejo atacaran a sus propios aliados. Los más terroríficos no dispararon nada en absoluto. Ellos simplemente miraron en sus objetivos y esos objetivos dejaron de existir. La flota del consejo que había entrado en él. El sistema con suprema confianza estaba siendo aniquilado sistemáticamente por un enemigo que luchó como ninguna otra especie en la galaxia. Historia. Estos humanos no solo destruyeron a sus enemigos, demostraron un dominio tan completo sobre las fuerzas de el universo. Esa resistencia parecía inútil. El alto almirante Vexar vio morir a su flota a su alrededor y se dio cuenta de que Concilio había cometido un error fundamental. Ellos asumió que el avance tecnológico seguía patrones predecibles a los que las especies más nuevas siempre serían inferiores. Los mayores nunca habían considerado que la humanidad podría haber tomado un camino completamente diferente de desarrollo. Señor, transmisión entrante de los humanos, su oficial de comunicaciones. Reportado. El almirante Chen apareció de nuevo en la pantalla. Detrás de ella, exhibiciones tácticas mostraban la batalla desde él. Perspectiva humana. Cada nave del Consejo fue rastreada, apuntada y marcada para su destrucción con eficiencia casual. «Hola, almirante», dijo ella. «Tu flota tiene 30 segundos para rendirse o ser destruida. Esto no es una negociación. Esta es una declaración de hecho». Vexar miró a su alrededor. Su puente en las caras de su tripulación. Estos eran veteranos que habían luchado en docenas de campañas, conquistado innumerables mundos y derrota nunca conocida. Ahora miraban sus pantallas con horror, mientras naves humanas eliminaban naves del Consejo de existencia. «Nos rendimos», dijo en voz baja. «Lo siento, almirante, pero eso». «La opción expiró cuando disparaste en nuestra luna», respondió Chen. «Viniste aquí para enseñarle a la humanidad una lección sobre poder. Considere esta nuestra respuesta a su plan de estudios». Las naves humanas se acercaron a las naves restantes del Consejo, pero, en lugar de terminarlos rápidamente, comenzaron a demostrar nuevas armas. Los barcos que se habían rendido se encontraron, atrapados en burbujas de tiempo lento, viendo acercarse su propia destrucción en el transcurso de horas subjetivas. A otros se les teletransportó a sus tripulaciones al espacio vacío mientras sus naves continuaban luchando bajo control humano. El destino más horrible estaba reservado para los barcos de mando del Consejo humano. Las armas no solo los destruyeron, dispersaron sus átomos componentes a través de múltiples dimensiones, asegurando que las tripulaciones experimentaran sus muertes desde varias perspectivas diferentes. Simultáneamente, en 6 minutos, toda la flota policial del Consejo desapareció. 200 de la mayoría de las naves de guerra avanzadas en la historia galáctica se habían reducido a nubes en expansión de partículas exóticas y distorsiones dimensionales. El barco del alto almirante Vexar, el Juicio Eterno,
Fue el último en morir. El humano. El buque que lo mató disparó un arma que envejeció el casco del barco 10.000 años en un instante, como el metal antiguo. Desmenuzado en polvo, Vestar tuvo tiempo para un último pensamiento. El consejo había despertó algo terrible. La humanidad no era solo otra especie a integrar. Eran depredadores ápice, que se había contentado con permanecer oculto hasta que fue amenazado. Ahora se habían revelado y la galaxia nunca sería lo mismo. Lo último que vio el alto almirante Vexatar. Estaba el rostro del almirante Chen en su pantalla, observando con calma cómo su nave se desintegraba a su alrededor. Fase 2. Completa, anunció al espacio vacío. Inicie la fase 3. Todas las naves humanas. Prepárese para el despliegue en toda la galaxia. A raíz de la batalla, el espacio alrededor de la Tierra parecía un cementerio de física imposible. Parches de tiempo retorcido, agujeros en la realidad misma, y nubes de materia que existían en dimensiones que el Concilio nunca había descubierto. La humanidad le había dado al Consejo Galáctico su primera lección de humildad. La siguiente lección se impartiría directamente en sus mundos de origen. La noticia de la aniquilación completa de la flota de cumplimiento se extendió por el espacio del Consejo como un virus. En 47 mundos, seres quienes nunca habían conocido el miedo comenzaron a entender cómo se sentía el terror. El canciller supremo Kofaran del Consejo Galáctico se paró en la gran cámara en el mundo capital de Nexus. Prime, mirando las pantallas holográficas que mostraban un espacio vacío donde deberían haber estado 200 naves de consejo. La luz interna del ser cristalino parpadeaba de angustia a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Total destrucción, informó el director de inteligencia Falcaris, su forma acuática ondulando con agitación. No hay sobrevivientes. Sin cápsulas de escape, sin señales de socorro. 200 barcos simplemente dejaron de existir. La Cámara del Consejo estalló en voces de pánico. Representantes de docenas de especies hablaron a la vez su miedo, traduciendo mal a través del sistema de comunicación universal. Palabras como imposible y primitivo se repitieron una y otra vez, como si decirlo pudiera hacer que los informes fueran falsos. Orden, orden. La voz del canciller Taran retumbó a través de la cámara. Responderemos a esta situación con la dignidad propia del Consejo. Reinado de 10.000 años. Pero en privado, el canciller sintió algo que no. El líder del Consejo había experimentado en milenios. Incertidumbre genuina sobre su superioridad. El alto mando ya había comenzado a movilizar a la gran flota. 5.000 barcos, representando el poder militar combinado de cada especie miembro del Consejo. Dreadnoughts que podrían romper planetas. Estaciones de batalla que habían conquistado sistemas estelares enteros. Armas que habían acabado con civilizaciones. Seguramente los humanos no pueden haber destruido nuestra flota policial sin sufrir bajas masivas, sugirió War, ministro Tilgore del Imperio Militante Kras. Deben haber agotado sus armas secretas en esa batalla. Pero incluso, mientras hablaba, llegaban nuevos informes que destrozaban esa esperanza. Anunció la canciller directora de inteligencia, Falurus, con la voz entrecortada por la incredulidad. Estamos recibiendo confirmación que naves humanas han aparecido por todo el espacio de consejo. La pantalla holográfica cambió para mostrar el mapa estratégico de toda la galaxia. Aparecieron puntos rojos alrededor de los mundos de consejo, cada uno representando un vaso humano. Sin atacar, sin amenazar, solo observando. Sobre las ciudades cristalinas de Beltar Prime, 3 naves humanas mantenidas. Órbita sincrónica perfecta. Su presencia fue anunciada por un simple mensaje. Hola, Beltar. Entramos. Paz. Continúe con sus actividades diarias mientras observamos sus defensas. El mundo acuático de Dani se encontró albergando una pequeña flotilla de embarcaciones humanas que de alguna manera funcionaban perfectamente bajo el agua, moviéndose a través de las profundidades del océano como seres vivos. Su mensaje fue igualmente cortés. Saludos, República de Dreni. Estamos aquí para estudiar sus hermosas ciudades de coral e instalaciones militares. Por favor, no nos moleste. Todos los principales consejos mundiales de repente tenían naves humanas cerca, y sus mensajes eran todos asquerosamente corteses. Pero las implicaciones eran claras. La humanidad sabía dónde vivían todas las especies de concilio. Ellos
Habían estudiado sus defensas, analizado sus capacidades y se habían posicionado para atacar a voluntad. Esto es guerra psicológica, declaró el ministro de Guerra Kilgore. Están tratando de intimidarnos para que nos rindamos sin luchar. El canciller Taran estudió la exhibición estratégica y sintió que el terror antiguo se arrastraba a través de su forma cristalina. Los humanos no solo estaban demostrando capacidad militar, estaban mostrando una superioridad de inteligencia completa. Aparecer simultáneamente alrededor de los 47 mundos diferentes significaban que habían estado planeando esto durante años, posiblemente décadas. ¿Cómo nos perdimos esto? Él preguntó en voz baja. Nuestras redes de inteligencia nunca detectaron presencia humana más allá de su sistema doméstico. Valkyries admitió. Deben tener tecnología que los haga completamente invisibles para nuestros sensores, hasta que eligen revelarse a sí mismos. El efecto psicológico fue devastador. Estos alienígenas que tenían dominaron la galaxia durante 10.000 años y de repente se dieron cuenta de que habían estado viviendo bajo observación sin saberlo. Cada instalación militar secreta, cada arma oculta, cada clasificado. El proyecto de investigación había sido potencialmente observado por ojos humanos. Entonces, almirante, el mensaje de Chen llegó a todas las frecuencias de comunicación del Consejo simultáneamente. Su imagen apareció en la cámara del Consejo, transmitida con tecnología que eludió todos los sistemas de seguridad del poseído por el Consejo. Se sentó tranquilamente en su centro de mando, y detrás de ella, táctica. Las pantallas mostraban mapas detallados de cada mundo del Consejo. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó ella. La humanidad se extiende. Sus saludos a sus representantes reunidos. Queremos que entiendas que nuestros barcos actualmente, observar sus mundos no son fuerzas de invasión. Son buques de investigación. El canciller Taran sintió que su luz interna se atenuaba con creciente temor. Pasó un tiempo considerable estudiando su especie, sus culturas, sus capacidades militares y sus debilidades. El almirante Chen continuó. Conocemos la ubicación de sus mundos natales, el tamaño de sus poblaciones, las especificaciones de sus armas y las vulnerabilidades estructurales de sus instalaciones orbitales. La pantalla holográfica. Wei Chen se movió para mostrar esquemas detallados del hardware militar del Consejo, completos con especificaciones técnicas. Eso debería haberse clasificado más allá de cualquier nivel de autorización humana. Sabemos que los barcos de cristal Beltar pierden estructura. Integridad cuando se expone a frecuencias armónicas de 847.3 THz, dijo. Casualmente. Sabemos que los bioaviones de choque pueden volverse contra sus propias tripulaciones introduciendo agentes virales específicos en sus cascos vivos. Sabemos que los barcos de agua Dreni se vuelven inertes cuando su presión interna cae por debajo de 2.7 atmósferas. Alrededor de la Cámara del Consejo, representantes de cada especie. Los mencionados sintieron que se les agotaba el coraje. Los humanos no solo estaban adivinando. Tenían conocimientos técnicos detallados que solo podría provenir de años de cuidadosa observación y análisis. También sabemos, continuó el almirante Chen, que tu gran flota se está reuniendo actualmente en Nexus Prime para lo que crees que será una batalla decisiva contra la humanidad. Queremos asegurarles que esta flota será destruida tan fácilmente como su escuadrón de cumplimiento, pero con una pérdida de vidas mucho mayor. El ministro de Guerra Kilgore se levantó de su asiento, su forma insectoide haciendo clic con rabia. Humanos, vuestra especie primitiva puede haber logrado una victoria a través de la traición, pero todo el poder del Consejo lo hará. Aplastarte. La expresión del almirante Chen no cambió. Ministro Kilgore de la Imperio Cres, nacido en la ciudad guerrera de Astalor. Secuencia genética primaria. 7749 alfa prime. Ubicación actual Cámara del Consejo sección 12, a 10847. Ella hizo una pausa. Sabemos quién eres, de dónde vienes y dónde duermes por la noche. La Cámara se quedó en silencio. Los humanos acababan de demostrar un conocimiento de los miembros individuales del Consejo que debería haber sido imposible de obtener. Esto nos lleva a la oferta final de la humanidad. El almirante Chen dijo, retírate. Sus fuerzas militares. Llama a tu gran flota, excepto que la Tierra permanecerá independiente y libre del Consejo. Interferencia. A cambio, retiraremos nuestras naves de observación y los dejaremos gobernar sus mundos en paz.
¿Y si nos negamos?, preguntó el canciller Marin, aunque temía la respuesta. La sonrisa del almirante Chen no era cruel ni amable. Era simplemente la expresión de alguien que afirma un hecho obvio. Luego demostraremos a la galaxia lo que sucede cuando una especie depredadora máxima es amenazado por aquellos que confunden la edad con sabiduría y los números con fuerza. Tus flotas serán destruidas. Tus mundos. Quedaremos indefensos y su especie sobrevivirá, solo porque elegimos ser misericordiosos. La transmisión terminó, abandonando la sala del Consejo en absoluto silencio. Por primera vez en la historia galáctica, el Consejo se enfrentó a un enemigo que no solo era militarmente superior, sino que lo superó completamente estratégicamente. Los humanos habían convertido la propia del Consejo. Las redes de inteligencia en su contra mapearon sus debilidades y se posicionaron para atacar a voluntad. El canciller Kaufman miró alrededor de la cámara a los rostros de representantes que nunca habían conocido la derrota. La expresión mostraba la misma comprensión que estaba creciendo en su propia mente. El Consejo Galáctico, amos de la galaxia, durante 10 milenios, habían encontrado pareja en una especie que habían descartado como primitiva. Peor aún, estaban empezando a comprender que la humanidad nunca había sido primitiva. Simplemente habían estado observando, esperando y planeando. La pregunta ahora era si el orgullo del concilio les permitiría aceptar la derrota o si obligarían a la humanidad a hacerlo. Demuestre cuán completamente habían sido superados. El ministro de Guerra Tilgore ya estaba llamando la Gran Flota para avanzar, pero el canciller Marin se preguntó si estaban a punto de cometer el mayor error en el Consejo. Historia. Los humanos les ofrecían una opción. Acepte la derrota con gracia o sea destruido por completo. Mirando la pantalla estratégica que muestra naves humanas posicionadas alrededor de todos los mundos de Consejo, Kataran comenzó a sospechar que realmente no había otra opción. La gran flota de Consejo Galáctico se reunió en el borde del sistema Nexus Prime como una constelación de metal. 5.000 buques de guerra de 47 especies diferentes. Cada uno una obra maestra de la ingeniería militar. Dreadnoughts estirado por millas. Estaciones de batalla que albergaban ciudades enteras, armas, plataformas que habían acabado con los sistemas estelares. El ministro de Guerra Tilgore se paró en el puente de la venganza masiva del acorazado Squall, observando cómo sus fuerzas se organizan en el ejército más grande. Formación en la historia galáctica. Esta no fue solo la respuesta del Consejo a la agresión humana. Este fue el demostración que restauraría el orden natural del universo. Señor el oficial táctico informó. Todos los barcos se reportan listos. La potencia de fuego combinada de esta flota podría esterilizar todos los planetas del sistema humano simultáneamente. Los ojos compuestos de Tilgore brillaban de satisfacción. Entonces pongamos fin a esta pesadilla y recordemos a la galaxia quien verdaderamente gobierna entre las estrellas. La gran flota entró en el hiperespacio como una sola. Allí, pasó a través de un espacio plegado, creando ondas gravitacionales que podrían detectarse en la mitad de la galaxia. Eso estaba destinado a ser un anuncio. Se acercaba el concilio y la resistencia era feudal. Pero a medida que se acercaban a la límite del espacio humano, algo salió mal. Los barcos comenzaron a desaparecer. No destruido, no dañado, simplemente desaparecido. La armonía de cristal, un Dreadnought Beltar con 30.000 tripulantes, desaparecieron de los sensores entre un momento y otro. La corriente profunda, una batalla Dreni masiva. Ballena, dejó de existir a mediados de la transmisión. Informe. Tigor exigió como su formación. Comenzó a disolverse a su alrededor. Señor, estamos leyendo distorsiones espaciales masivas en toda la flota. Su ciencia. El oficial respondió, con la voz tensa de pánico. Las naves están siendo arrastradas a lo que parecen ser grietas dimensionales. En el principal pantalla, la realidad misma parecía desgarrarse. Aparte, se abrieron agujeros en el espacio, y se tragó escuadrones enteros. Las naves del Consejo que habían sobrevivido a 1000 batallas simplemente se salieron del espacio normal, y desapareció en lo que había más allá. Maniobras evasivas, Tiore, ordenado, pero no había a dónde correr. Las lágrimas dimensionales se abrían por todas partes, guiadas por una inteligencia
Eso parecía saber exactamente a dónde intentaría huir cada barco. La voz del almirante Chen resonó a través del caos en todos. Frecuencias. Gran flota del Consejo Galáctico, dijo con calma. Fuiste advertido. ¿Qué? Lo que estás experimentando es la respuesta de la humanidad a 10.000 años de acoso galáctico. Cada especie que tienes conquistado, cada mundo que has esclavizado, cada civilización que has destruido en nombre del orden. Esto es, para todos ellos. Las naves humanas aparecieron como fantasmas materializándose de una pesadilla. Ellos no atacaron en formaciones o utilizar tácticas convencionales. Simplemente existían donde se necesitaban ser. Sus armas reescriben las leyes de la física en torno a sus objetivos. Escuadrón de Bioipskras trató de adaptarse al asalto. Sus cascos vivos desarrollan nuevas defensas en tiempo real. Una embarcación humana que los cazaba disparó algo que no era un arma en absoluto, sino una pregunta planteada a la realidad misma. ¿Y si estos barcos nunca hubieran existido? La realidad respondió haciéndolo así. Las bionaves no murieron ni explotaron. Simplemente dejaron de estar junto con cualquier registro o memoria de que alguna vez se habían construido. El ministro de guerra Tilgore observó a su flota. Murió a su alrededor y finalmente entendió lo que los humanos habían estado tratando de decirle a Consejo. Esto no fue una guerra entre civilizaciones. Este fue el exterminio llevado a cabo por seres que habían trascendido. Comprensión convencional del conflicto. Señor, su oficial de comunicaciones informó. Estamos recibiendo transmisiones de toda la galaxia. Las naves humanas son atacar las instalaciones del Consejo en cada mundo miembro simultáneamente. La pantalla holográfica mostró el alcance del asalto de la humanidad. No fue destrucción aleatoria. Fue la eliminación quirúrgica de la capacidad del Consejo para proyectar poder. Las bases militares simplemente desaparecieron. Las fábricas de armas dejaron de existir. Flotas enteras. Los mundos estacionados en casa desaparecieron en bolsillos dimensionales, pero las poblaciones civiles quedaron intactas. Naves humanas barrieron el espacio del Consejo como un fuego purificador, destruyendo todo lo relacionado con asuntos militares o militares. Poder gubernamental dejando a los ciudadanos comunes completamente ilesos. En Beltar Prime, las ciudades de cristal permanecieron intactas, mientras que las plataformas de armas orbitales cayó en agujeros en Spaceime. En Dreni, los arrecifes de coral continuaron creciendo mientras los complejos militares submarinos envejecieron hasta convertirse en polvo en segundos. Sobre el accidente Home. En el mundo, las colmenas civiles zumbaban con actividad normal, mientras el elenco de guerreros se reproducía. Los centros simplemente dejaron de existir. No están tratando de conquistarnos. Tiore se dio cuenta con creciente horror. Ellos están tratando de enséñanos. La lección fue brutal en su simplicidad. El Consejo Galáctico existió solo porque la humanidad permitió que existiera. Sus armas, sus flotas, sus estructuras de poder podrían ser deshechas. A voluntad de seres que lucharon guerras en dimensiones que el concilio ni siquiera podía percibir. Mientras la gran flota continuaba para desintegrarse a su alrededor, Tilgore recibió una transmisión personal del almirante Chen. Ministro de Guerra, dijo, su barco es el último buque militar que dejaremos intacto. Tienes una opción. Regreso a la sala del Consejo y explíqueles de lo que es capaz la humanidad. O únete a tu flota en cualquier dimensión que les hayamos enviado. También. Tilgore miró alrededor de su puente a los rostros de su tripulación. Estos eran guerreros que nunca habían conocido la derrota. Ahora, paralizados al darse cuenta de que se enfrentaban a un enemigo que no solo lo superaba tecnológicamente, sino que evolucionaron más allá de su comprensión de lo que podría ser la guerra. Nos rendimos, dijo en voz baja. No, respondió el almirante Chen. No puedes rendirte. Tienes la oportunidad de sobrevivir, así que puede entregar un mensaje. Las naves humanas comenzaron a retirarse, pero no antes, demostrando un horror final. Los restos de la gran flota, dispersos en múltiples dimensiones, fueron vuelto a montar en el espacio normal durante exactamente 10 segundos. 5.000 naves aparecieron simultáneamente, cada uno perfectamente conservado, pero completamente vacío. Cada miembro de la tripulación, cada arma, el sistema informático había sido eliminado selectivamente.
Entonces la flota fantasma desapareció de nuevo, dejando solo el espacio vacío y él. Nali da humanity could manipulate reality itself with surgical precision. War Minister till Gore's ship, the Svarm's vengeance, limped back toward Conceal. Space, carrying the survivors who go to the galaxy what happened. Varven before they arrived, the news was spreading through every communication network. The Galactic Council's military might had been completely destroyed in a single engagement that lasted less than an hour. Humanity had demonstrated weapons that didn't use kill enemies, validated them out of existence entirely. Chancellor Tran stood in the council chamber on Nexus Prime, staring at this plaza that saw the aftermath of humanity's response. Every council military installation was gone. Every fleet had been destroyed or disappeared. The governmental and military power structure that had ruled the galaxy for 10,000 years had been dismantled in one coordinated strike, but not a single civilian had been harmed. Not one non-military facility had been touched. The humans had demonstrated power so absolute that they could destroy the Council's ability to, while leaving their societies completely intact. Gwen War Minister. Till Gore finally arrived to deliver his report, the Council chamber was silent. Representatives who had spent their lives confident in their species' ability now sat in stunned contemplation of their complete helplessness. They could have killed us all, Till Gore reported, his voice hollow. Every man, woman, and child in Council space. Instead, they chose to live us, alive and defenseless, dependent on their mercy for our continued existence. Admiral Chen's final message arrived as a finisher speaking. Her image appeared on the main screen, transmitted through systems that soon have been able to receive human signals. Members of the Galactic Council, Sai said, humanity wants you to understand that what happened today was not conquest. It was education. For 10,000 years, you have ruled the galaxy through threats and force. You have destroyed the species that refused to submit and enslaved us. That did. She paused, letting her words sink in. That ends now. Ersis, officially reclassifying every member of the Galactic Council as a protected species. Your words will be monitored, to ensure you don't develop the capacity to threaten or civilize actions. Any attempt to reveal your military forces will result in their immediate removal. The Council representatives sat in stunned silence. They were being treated like children who applaud with dangerous weapons and needed adult supervision. However, Admiral Chen continued, humanity has not decided to rule you, govern your worlds as you see fit, trade with each other, explore the galaxy, develop your cultures. Just remember that the next time you consider threatening another species, we will be watching. The transmission ended, leaving the Council chamber in absolute quiet. For the first time in galactic history, no one spoke, no one dared to speak. They all understood that somewhere in the void, humanity was listening to every word, monitoring every thought, ready to intervene if the Council forgot the lesson they had been taught. The age of human dominance had began, not through conquest, but through the simple demonstration that some species were too dangerous to be allowed to threaten others. The galaxy's apex predators had revealed themselves, and the universe would never be the same. In the years that followed, historians would mark this day as the end of the Considera and the beginning of what they cautiously called the human